Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Es una bendición estar de nuevo aquí con ustedes para compartir la palabra del Señor. Espero que estén bien, espero que estén contentos, gozosos, alegres, porque este es el día que hizo el Señor. Es un día de alegría y de gozo, es un día de victoria. Si el Señor está con usted y el Señor está conmigo, es un día de victoria. Amén. Bueno, hoy es sábado 11 de julio. Estamos para compartir la palabra del Señor. Usted y yo necesitamos aprender de Dios. Necesitamos saber, necesitamos conocer más de Dios. Porque Dios cuida de usted y de mí. Su vida y mi vida está en sus manos. Y quiero que nos dispongamos, que no permita que nada le interrumpa ahí en su casa, para que cuando mire el mensaje, que no sea distraído, que el enemigo no le robe la palabra de Dios a usted. Prepárese, alístese, para que escuchemos la palabra del Señor, pero antes vamos a bendecir al Señor, adorar al Señor con esta alabanza, con esta adoración. Dios cuida de mí y Dios cuida de ti. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo, porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo, porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo, porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo,
porque descuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque lo sé. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Cuida de mí. Gloria a Dios. Dios cuida de mí. Dios cuida de usted. Esa es la seguridad que tenemos. Dios cuida de nosotros. Nosotros somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Y qué bueno que estamos una vez más para aprender de su palabra, para conocer más de su palabra. Hoy quiero compartirles este mensaje, este tema: 3 necesidades de todo hijo de Dios. 3 necesidades de todo hijo de Dios. 3 necesidades en tu vida que tú no puedes descuidar. Tenemos que cuidar esas cosas en nuestras vidas. Así como en tu vida física, tú cuidas algunas cosas de tu vida. Así hay en la vida espiritual, en la vida cristiana, en nuestra relación con Dios, que también nosotros tenemos que cuidar para estar bien. Y hoy quiero darte esos 3 consejos, esos 3 cuidados que van a dar dirección, van a dar paz, van a dar gozo, van a dar consuelo, victoria y bendición. Van a darte completa satisfacción en tu vida si tú haces estas cosas. Tu vida va a resplandecer, te vas a sentir pleno, te vas a sentir cabal, completo, te vas a sentir satisfecho. Pero estas 3 necesidades tú tienes que cuidarlas en tu vida. 3 necesidades en la vida de todo hijo de Dios. Primera de ellas, fíjate. Primera, necesito hablar con Dios en todo tiempo. Necesito hablar con Dios en todo tiempo. Tú necesitas hablar con Dios en todo tiempo. Necesitas hablar con Dios en tiempos buenos y malos. Necesitas hablar con Dios en tiempos de salud o enfermedad. Necesitas hablar con Dios en tiempos de bendición o escasez. Necesitas hablar con Dios en triunfos o fracasos. Habla con Dios siempre. Acércate a Dios. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que tú estás viviendo, lo que está pasando en tu vida, lo que está sucediendo en tu vida, las cosas que estás viviendo, pero no te olvides, tú necesitas hablar con Dios. Cuéntale a Dios tu vida, cuéntale a Dios tus cosas, las cosas
que sientes, las cosas que vives, las cosas que estás pasando, cuéntaselas a Dios. Cuéntale lo que estás viviendo. Cuéntale a Dios lo que está pasando en tu familia. Cuéntale a Dios lo que estás viviendo en tu trabajo. Cuéntale, háblale a Dios de tus negocios, de tus planes, de tus metas. Háblale a Dios de tu iglesia, de tu congregación. Habla con Dios. Cuéntale tu vida a Él. Cada día, cuéntale a ti. Cuéntale de ti a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo necesitamos hablar con Dios siempre. Dios quiere escucharte, que tú le hables, que tú le digas lo que sientes, lo que vives, lo que pasas. Jesús les refirió a sus discípulos una parábola sobre la necesidad, oiga lo que estoy diciendo, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice la palabra del Señor en Lucas, capítulo 18, versículo 1, porque es que es cierto, es una necesidad en todo hijo de Dios, el hablar con Dios. Lucas 18, versículo 1 al 8. Mire, también le refirió Jesús una parábola, y mire cómo dice, sobre la necesidad. Es que es una necesidad. No es si me gusta, no es si quiero, no es si es bonita la oración o fea, no es eso. Es que necesito hablar con Dios. Le refirió una parábola sobre la necesidad de orar con Dios siempre y no desmayar. ¿Entiendes? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y les dijo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire qué palabra, qué pasaje más interesante sobre la necesidad de hablar con Dios, de acercarse a Dios, de buscar a Dios y contarle, hablarle, decirle lo que está pasando en nuestras vidas. Aquí nos narra la historia de esta mujer, una historia humana de una viuda que iba donde el rey a pedirle que le hiciese justicia, y el rey no le escuchaba y el rey no quería. Pero el rey dijo dentro de sí, le voy a hacer justicia a esta mujer, no sea que de tanto estar viniendo me agote la paciencia. Le voy a hacer justicia. Y Jesús le dijo a sus discípulos, oíd lo que dijo el rey. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Por eso tú necesitas hablar con Dios. Hay en veces que el panorama de la vida, en veces miramos
que las cosas no son fáciles, que no podemos salir de esta ni de la otra, y que la vida es difícil. Pero Dios cuida de ti. Habla con Dios, acércate a Dios y clámale a Él, porque Él te va a hacer justicia. Él es tu Dios y Él es mi Dios. Dice la palabra de Dios también en Colosenses, capítulo 4, bajo este pensamiento: necesito hablar con Dios. Colosenses, capítulo 4, Colosenses 4, versículo 2. Le dijo el apóstol Pablo a los colosenses: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Se fija? Usted le pide hoy a Dios, pídale mañana, pídale. Dios tiene la respuesta. Por eso este pasaje dice: perseverad en la oración y velando en ella con acción de gracias. Dele gracias a Dios, aunque usted mire el panorama oscuro, aunque usted mire que esta situación no tiene salida, pero usted dele gracias a Dios, porque lo que es imposible para usted, para Dios es posible. Vele, clame, hable con Dios. Dígale a Dios todo lo que usted está viviendo, lo que está pasando, lo que está sucediendo en su vida. Hable con Dios en todo tiempo. Esa es la primera necesidad suya y mía: hablar con Dios siempre. Segunda necesidad: yo necesito que Dios me hable siempre. Necesito escuchar a Dios siempre. Necesito escuchar la voz de Dios. Necesito oír a Dios. Usted y yo necesitamos que Dios nos hable todos los días de nuestra vida, no de vez en cuando. Dios quiere tener una relación contigo y Dios te quiere hablar y te quiere decir lo que Él quiere para tu vida. ¿Cómo? Cuando oramos. Cuando oramos, tenemos que, así como hablamos, también tenemos que darle tiempo a Dios para que Dios nos hable a nosotros, para que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que vamos a hacer. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mire lo que dice: mas tú, Mateo 6, versículos 6 y 7. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y mire lo que dice, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Me gusta esa frase: por su palabrería. Es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Muchas veces hablamos y no dejamos que Dios nos hable. Es cierto, tú necesitas contarle a Dios, hablarle a Dios de tu vida, pero tú tienes que darle espacio a tu vida para que también Dios te hable a ti. Y orando dice: no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería. Es más lo que hablamos. No le damos tiempo a Dios de que nos hable, de que nos diga, de que nos responda. Porque tú y yo necesitamos que Dios nos hable y que Dios nos diga qué tenemos que hacer. Otras veces son muchos
los afanes, es mucho el trabajo, son muchas las preocupaciones, los quehaceres, el activismo, muchas cosas que tenemos que hacer que nos impiden que Dios nos hable. Estamos demasiado ocupados, hay demasiada actividad en mi vida, no hay tiempo para Dios. No tengo tiempo para que Dios me hable porque estoy ocupado. Incluso me he fijado estos días que hemos dado los mensajes por videos, he ido a casas y he visto a hermanos escuchar la palabra y que se paran y que van de un lado para otro, que platican, que hacen esto y no están escuchando que Dios está hablando, que Dios les está hablando a través del mensaje. Porque no hemos preparado nuestro corazón para que Dios nos hable. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 38 al 42. Dice Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús. ¿Qué hacía María sentada a los pies de Jesús? Oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mira, hermano, si hay una cosa que es necesaria en tu vida, en nuestras vidas, y es escuchar a Dios, escuchar que Dios nos hable. Jesús llegó a la casa de Marta y María. María se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra, pero Marta estaba haciendo frijoles, Marta estaba planchando, Marta estaba barriendo, Marta andaba sacudiendo, Marta estaba preocupada, afanada, turbada en los quehaceres, pero María tenía tiempo para escuchar a Dios. Y Marta le dice: Señor, dile a María que me ayude. Y Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás. Afanada y turbada estás en muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. ¿Cuál era la parte que había escogido María? María había escogido, había decidido, se había propuesto en su corazón sentarse a los pies de Jesús para escuchar que Jesús le hablase. Es que no solo es de hablar con Jesús, es que no solo es de contarle a Jesús lo que está pasando y decirle, también es de darle tiempo a Él, que Él nos hable y que Él nos diga qué debemos de hacer. ¿Cuántas veces nosotros los padres le hemos dicho a nuestros hijos en alguna vez de la vida? Les hemos dicho a nuestros hijos: cállese y escúcheme. Sí, yo muchas veces les he dicho a mis hijos: cállese y escúcheme. Porque Dios en veces quiere que estemos callados delante de Él, escuchándole. De esa misma forma Dios quiere hablarnos. Porque hay veces que Dios nos habla y no sabemos que es Dios. Y Dios siempre le ha hablado al hombre. Dios le habló a Abraham. Allá en Génesis 12, no lo vamos a leer, pero Dios le habló a Abraham. En Génesis 17 le volvió a hablar a Abraham. En Génesis capítulo 28
le habló a Jacob por sueño. Allá en el libro de Éxodo dice que Dios le habló a Moisés desde la zarza, ardiendo. Dios le habló a Samuel en el templo. Y Dios le habló a Isaías en visiones. Porque hay veces que Dios nos habla y no sabemos quién nos está hablando. Porque no tenemos esa sensibilidad, ese sentido espiritual que Dios quiere que tengamos. Esa disposición de espíritu para decirle a Dios. Samuel no sabía que era Dios. Pero el sumo sacerdote Elí le dijo, ve. Y si te habla una vez más, dile, habla Señor, porque tu siervo escucha. Sí, que el Señor hable, porque su siervo escucha. De esa clase de hijos de Dios, de esa clase de cristianos tenemos que ser. Habla Señor, porque tu siervo escucha. Samuel no sabía que era Dios, pero Samuel aprendió que Dios habla con el hombre, porque Dios le habló a Samuel. Y fíjese, otras veces Dios nos habla de cosas que aún no sabemos cómo van a pasar o cómo van a ser. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, versículo 7. Oiga lo que dice. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, Dios le habló a Noé. Y Dios le advirtió a Noé acerca de cosas que aún no se veían. Aunque no se veían, aunque no sabía Noé cómo iba a ser, qué era lo que iba a pasar, pero Noé, con temor, preparó el arca en que su casa, en que su familia se salvase. Usted y yo necesitamos que Dios nos hable. Estamos viviendo esta pandemia, no sabemos para dónde vamos, no sabemos lo que va a ocurrir, no sabemos lo que vendrá. Pero usted debe de escuchar a Dios, porque Dios sí sabe lo que va a pasar. Y si usted escucha a Dios, usted va a saber lo que va a pasar. Necesitamos escuchar a Dios, que Dios nos hable. Te pregunto, ¿te ha hablado Dios a ti acerca de tu familia, de cosas que tú no sabes? ¿Te ha hablado Dios de tu vida, acerca de cosas de tu vida que tú no sabes? ¿Te ha hablado Dios de cosas de tu trabajo que tú no sabes? ¿De tu iglesia, de tu congregación que tú no sabes? Necesitamos que Dios nos hable. Tú necesitas que Dios te hable siempre y que Dios me hable siempre. Les hablé de que les iba a dar 3 consejos. 1, necesitas hablar con Dios, contarle tu vida, pero necesitas escuchar a Dios, que Dios te hable a ti. Y con este tercer consejo, con esta tercera necesidad, voy a terminar. Necesito hablar de Cristo a otros. Yo necesito hablar con Dios. Yo necesito que Dios me hable, pero también necesito hablarles de Cristo a otros. La gente necesita que se le hable de Cristo. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? La gente necesita que se le hable de Cristo. Pero más que eso, yo tengo la necesidad de hablar de Cristo a otros. Es mi necesidad.
Es la comisión que me ha sido encomendado. Es el mensaje que se me ha encargado de llevar, de comunicar, de hablarlo. Yo necesito hablar de Cristo. El punto aquí no es que la gente necesita hablar, que se le hable de Cristo. El punto aquí es: yo necesito hablar de Cristo. Porque mire lo que Pablo decía. Primera de Corintios capítulo 9. Mire lo que Pablo decía. Amén. 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 y 17. Dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es que, bien o mal, yo tengo que hablar del evangelio. Yo tengo que hablar de Cristo. Y Pablo es claro: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. No tengo por qué gloriarme, porque es una necesidad que yo necesito hacer cada día, hablar de Cristo. Y dice Pablo: no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad. Dios me lo ha encomendado, Dios me lo ha encargado, Dios me lo ha dicho, Dios me ha comisionado para hablar del evangelio. Y dice Pablo: ay de mí si no anuncio el evangelio. Por eso es tu necesidad y mi necesidad, porque ay de mí si yo no hablo de Cristo. Usted y yo necesitamos hablar de Cristo, como debemos de hablar. También el apóstol Pablo le dice a los efesios que oren por él, que pidan por él, para que él hable de Cristo como debe de hablar. Efesios capítulo 6 dice: Efesios 6, versículo 18. Versículo 18 al 20. Le dice Pablo a los efesios: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, le dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Escuchó eso último? Que con denuedo, que con poder hable de él como debo de hablar, porque usted y yo no debemos de avergonzarnos de hablar de Cristo. El apóstol Pablo lo dijo: no me avergüenzo del evangelio. Y el Señor Jesús nos advirtió y dijo: el que se avergüence de mí delante de los hombres, también yo me avergonzaré delante de él ante mi Padre. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo también le voy a confesar delante de mi Padre. Y Pablo pide oración para que él pueda hablar como debe de hablar, con autoridad, con poder, porque es una comisión que nos ha sido encomendada y que nos ha sido encargada por Dios. Porque no soy yo
quien le estoy encomendando. No soy yo quien le estoy diciendo que tiene que ir. Es Jesús. Se lo dice a usted, que usted tiene que ir y hablar del evangelio a toda criatura. Es que para mí es inconcebible. El verdadero cristiano, el que ha conocido a Cristo, no puede dejar de hablar de Él. Es bonito estar en la iglesia, es bonito convivir en la iglesia, es bonito ir a la iglesia donde están los hermanos, donde cantamos, donde escuchamos la palabra del Señor, donde oran por nosotros, pero la vida cristiana no es solo eso. La vida cristiana, la verdadera vida cristiana también es hablar a otros de Cristo. Se viene a mi mente en la historia del endemoniado gadareno, como el Señor libera a aquel hombre endemoniado, y aquel hombre, después que es liberado, él quiere estar con Jesús. Es que estar con Jesús está bien, necesitamos estar con Jesús, pero necesitamos hablar de Él. Él quería estar con Jesús, quería ir con Jesús, pero Jesús no se lo permitió. Sí, así como me está escuchando, no se lo permitió. Jesús le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Hechos 5:20, Marcos 5:18 al 20. Marcos 5 dice: Marcos 5:18 al 20. Fíjese qué clarito. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, estar con Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Has contado tú las cosas que Jesús ha hecho en tu vida? ¿Le has dicho a otros las cosas que Jesús ha hecho en tu vida? El evangelio es eso. El evangelio es contarle a otro todas aquellas cosas que Jesús ha hecho en mi vida. Es hablarle. Usted ya conoció al Señor, usted ya tiene al Señor, pero el Señor ahora quiere que usted vaya y que hable de Él, y que anuncie de Él, y que predique de Él. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hay muchos ejemplos, pero usted y yo necesitamos hablarle a otros de Cristo. 3 necesidades en la vida de todo hijo. Si a usted se le olvida, si usted se olvida de comer, de desayunar, de almorzar y de cenar, bueno, está bien que se le olviden estas 3 necesidades. ¿Verdad que no se le olvida que en la mañana necesita el cafecito con el pan? ¿Verdad que al mediodía usted necesita ahí el trocito de carne con el arroz y las papitas? Y en la cena necesita los frijolitos. ¿Verdad que sí? Pues así es mi necesidad en Dios. Necesito hablar con Él. Necesito que Él me hable. Y necesito hablar de otros a Cristo. Que Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Estoy con ustedes. Usted y yo
somos victoriosos porque el Señor cuida de nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Pon estas necesidades en nuestras vidas. Mi necesidad de hablar contigo, mi necesidad de que tú me hables y mi necesidad de hablar a otros de Cristo. Que no se me olvide, Señor, porque tú has hecho grandes cosas en mi vida y tú has tenido misericordia de mí. Y que mis hermanos no se olviden de orar por mí, para que tú me capacites para predicar, para hablar tu palabra como la debo de hablar, no para agradar a los hombres, sino para agradarte a ti. Que ellos también oren por mí, Señor, para que tú me capacites a mí para seguir predicando tu palabra en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios me los bendiga y que esta semana sea una semana victoriosa y bendecida. Bendiciones. Los quiero y oro por ustedes siempre en Cristo Jesús. Amén, amén.